¿Quién deja sola a una niña de 3 años para irse de vacaciones? Yo tampoco creí que fuera posible, hasta que me tocó vivirlo de cerca. Mi nombre no importa, pero sí importa la historia que estás a punto de escuchar. Porque hay momentos en la vida que te obligan a tomar decisiones que jamás pensaste tener que tomar, y proteger a una niña indefensa fue una de ellas. Todo comenzó un viernes por la mañana. Mi cuñada me escribió para preguntarme si podía cuidar a su hija Serena, de 3 años, porque iba a hacer un viaje con sus amigas. Le dije que no. Ya había hecho otros planes con mi esposo y, además, no soy su niñera de planta. Trabajo desde casa, sí, pero eso no significa que esté disponible a cualquier hora. Me sorprendió que no insistiera, así que asumí que había encontrado otra opción. Pasaron 2 días. Sábado en la tarde. Mi esposo y yo estábamos haciendo compras cuando sonó mi teléfono. Era mi cuñada, gritando. Me preguntaba por qué no estaba en su casa cuidando de Serena. Confundida, le respondí que nunca acepté hacerlo. Y entonces me soltó una bomba. Ya estaba de viaje, y había dejado a su hija sola, esperando que yo apareciera. El mundo se detuvo. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté cuánto tiempo llevaba la niña sola. 1 hora, dijo. 1 hora, una eternidad para una criatura de 3 años. Sin pensarlo, mi esposo y yo corrimos a su casa. Yo temblaba. Me imaginaba lo peor. Un accidente. Una caída. Un incendio. Pero por suerte, al llegar, encontramos a Serena sentada en el piso del salón, confundida, pero a salvo. La levanté, la abracé fuerte. Y me juré que no la dejaría sola nunca más. Mi cuñada volvió a llamar. Estaba furiosa, gritándome que si algo le pasaba a su hija sería mi culpa. Decía que yo había aceptado cuidarla. Que estaba siendo irresponsable. ¿Irresponsable? Yo. Intentó girar todo. Me amenazó con llamar a la policía para denunciarme por abandono infantil. Ella, la que abandonó a su hija para irse de viaje. Era tan absurdo que solo podía pensar en una cosa: proteger a Serena. Mi esposo, completamente indignado, le dijo que ya no toleraríamos más su conducta. Y fue ahí cuando ella comenzó a suplicar que no llamáramos a las autoridades, que estaba estresada, que no lo pensó bien. Pero yo ya había tomado una decisión. Llamé a Servicios de Protección Infantil. Llegaron ese mismo día. Tomaron declaraciones, fotos, recopilaron evidencia. Mi cuñada, que aún seguía de viaje, se enteró horas después. Y todo lo que había querido evitar, ahora era inevitable. Volvió de su viaje hecha una furia. Y como era de esperarse, se hizo la víctima. Le dijo a toda la familia que yo la había traicionado. Que le prometí cuidar a Serena y que luego la entregué a las autoridades por rencor. Por unos momentos, algunos dudaron. Porque ella hablaba con seguridad, como si realmente creyera su propia mentira. Pero los hechos eran imposibles de ignorar. Dejó sola a su hija de 3 años. Serena fue puesta bajo la custodia temporal de mis suegros. Y luego, tras una rápida investigación, su madre fue declarada no apta para cuidarla. Mi cuñada no aceptó la realidad. Se volcó a las redes sociales a difamar a todo el mundo. Dijo que sus amigas la presionaron a hacer el viaje. Que no tenía opción. Que todos estábamos en su contra. Pero sus propias amigas salieron a desmentirla. Publicaron conversaciones donde ella celebraba el viaje, decía que necesitaba un descanso de ser madre. Era imposible defenderla. Intentó con abogados. Nadie tomó su caso en serio. Llamó a familiares pidiendo apoyo. Todos le dieron la espalda. ¿Quién podría apoyar a una madre que dejó sola a su hija? Y mientras tanto, Serena estaba bien. Tranquila. Rodeada de amor en casa de sus abuelos. Mi esposo, devastado por todo lo que había pasado, me repetía una y otra vez que debimos haber visto las señales antes. Pero lo importante era que ahora la niña estaba segura. Lo más triste fue ver cómo mi cuñada no entendía lo que había hecho. No sentía culpa. No buscó redención. Solo buscaba culpables. Por un tiempo intentó cambiar. Fue a terapia, tomó clases de crianza. Incluso consiguió derechos de visita supervisada. Parecía que quería mejorar. Pero todo era una fachada. Apenas consiguió nuevas amistades que no conocían su historia, volvió a su vida anterior. Dejó de cumplir con los compromisos. Se alejó de Serena sin previo aviso. Rompió las visitas. Y se desentendió por completo. Mis suegros, hartos y preocupados, decidieron demandarla por pensión alimenticia. Ganaron el caso. Porque aunque no quería ser madre, eso no la eximía de sus responsabilidades. Las autoridades la vetaron por completo. Ya no puede acercarse a su hija.
No tiene visitas. No tiene derechos. Y, lo más importante, no tiene poder sobre Serena. Hoy, esa niña que fue abandonada por quien más debía protegerla, vive en un entorno estable. Juega, ríe, duerme tranquila. Y sabe que hay personas que darán todo por ella. No sé qué pasará con mi cuñada. Quizás siga culpando al mundo. Quizás siga creyendo que es una víctima. Pero la realidad es que ella acabó su propio destino. Con el paso del tiempo, algo cambió dentro de mí. No solo porque había ayudado a proteger a Serena, sino porque esta experiencia me hizo ver algo mucho más profundo. ¿Cuántas personas están atrapadas en dinámicas familiares tóxicas solo por no querer hacer olas? ¿Y cuántos niños terminan pagando el precio? Mi esposo cargaba con años de culpa por intentar mantener la paz con su hermana. Siempre fue el mediador. El que la excusaba. El que justificaba su comportamiento diciéndose que así era ella, que había sufrido, que necesitaba apoyo. Pero nunca puso límites reales. Hasta que fue demasiado tarde. Y eso también fue una lección para nosotros como pareja. No podíamos seguir tolerando conductas destructivas solo porque venían de la familia. Porque Serena no necesitaba excusas. Necesitaba protección, seguridad, amor, límites sanos. Cuando el tribunal le otorgó la custodia permanente a mis suegros, respiramos aliviados. No era la solución perfecta, pero era la mejor posible en ese momento. Serena ya tenía una rutina, una cama donde dormir sin miedo, y personas que no la dejarían sola nunca más. Mi cuñada desapareció por un tiempo. Tal vez para lamerse las heridas. Tal vez para tramar otra historia donde ella no sea la culpable. Pero lo cierto es que nadie la buscó. Ni sus antiguas amigas. Ni su familia. Ni siquiera sus redes sociales parecían importarle a nadie ya. Lo trágico es que todo esto pudo haberse evitado. Si ella hubiera pedido ayuda de verdad. Si hubiera aceptado sus límites. Si hubiera entendido que ser madre no es un título para publicar en Instagram, sino una responsabilidad diaria. Pero no lo hizo. Y ahora, ya no tiene la oportunidad. Mis suegros intentan no hablar mucho de ella delante de Serena. Pero tampoco la ocultan. Cuando Serena pregunta, le responden con amor. Le dicen que su mamá está pasando por un momento difícil, pero que ellos siempre estarán ahí para ella. No hay odio. Solo protección. Porque así se sana. Y yo también he cambiado. Ya no me callo. Ya no minimizo lo que pasó. Ya no permito que el miedo al que dirán me frene cuando se trata de proteger a alguien vulnerable. Esta historia me enseñó que a veces hay que ser la villana de otro para ser la heroína de un niño. Sé que hay personas que leerán esto y pensarán que fui cruel, que exageré, que arruiné una familia. Pero si tú crees eso, solo te pido que imagines a una niña de 3 años, sola, en una casa vacía, esperando que alguien llegue, y que ese alguien nunca aparezca. Hoy Serena tiene 4 años. Sonríe con facilidad. Duerme tranquila. Canta canciones que aprende en el jardín. Y cuando corre hacia sus abuelos para abrazarlos, lo hace con una certeza que me parte el corazón. Sabe que no la van a dejar sola nunca más. A veces pienso en todo lo que podría haber salido mal. ¿Qué hubiera pasado si no contestaba el teléfono? Si no llegábamos a tiempo. Si alguien más, con menos empatía o menos valentía, se hubiera enterado primero. Y sí, me atormenta pensar que todo esto se pudo haber evitado si mi cuñada hubiera sido una madre. No perfecta, pero al menos presente. Pero ya no pierdo el tiempo en eso. Porque aprendí que no podemos cambiar a los demás. Solo podemos elegir qué hacemos nosotros ante la injusticia. Hay muchas Serenas allá afuera. Niños que dependen de adultos rotos. Niños que no tienen voz, que son usados, ignorados o abandonados emocionalmente mientras los adultos buscan excusas. Y a veces, lo que más necesitan no es un psicólogo, ni un abogado, ni una institución. Necesitan a alguien que tenga el valor de decir, esto no está bien. Y yo no me voy a quedar callado. Si hoy estás viendo este video, quizá no conozcas a nadie en esta situación. O quizás sí, pero has aprendido a mirar hacia otro lado, como muchos lo hacen. Pero quiero que recuerdes esto, el silencio también es una elección. Y a veces, el mayor acto de amor es ser impopular. Tomar una decisión que desagrade a la familia, que incomode a los cercanos, que te haga quedar como la mala. Porque cuando se trata de proteger a un niño, no hay términos medios. Ser madre no es algo que se publica en redes. Es algo que se demuestra cada día. Con actos. Con tiempo. Con cuidado. Con presencia. Y si tú no estás dispuesta a dar eso, entonces no estás lista para tener un hijo. Hoy Serena tiene una segunda oportunidad. No perfecta, pero digna. Y aunque yo no sea su madre,
siempre seré alguien que eligió estar ahí, que eligió no mirar hacia otro lado, que eligió ser el escudo que otros no quisieron ser. Y si algún día ella crece, y pregunta por qué su vida fue así, quiero que pueda saber con claridad que alguien la amó lo suficiente como para no permitir que la abandonaran de nuevo. Porque un niño abandonado no solo queda solo por un rato, queda marcado para siempre. Por eso te pregunto a ti, que estás viendo esto, ¿qué harías tú si supieras que una niña de 3 años fue dejada sola para que su madre pudiera irse de vacaciones? No respondas aún. Piensa primero si tendrías el valor de hacer lo correcto, incluso si eso te rompe por dentro, incluso si eso te enfrenta a tu propia familia, incluso si eso te deja sola. Porque hacer lo correcto no siempre se siente bien en el momento. A veces, duele. A veces, te rompe. Pero con el tiempo, te cura. Y a mí, proteger a Serena, me curó más de lo que puedo explicar.